Los nahuales existen. Más o menos por el 2010. Se me ocurrió sembrar papas en un terreno que me heredó mi papá. Era el mes de enero cuando alquilé un tractor para barbechar el terreno y después realizar los surcos y colocar papas pequeñas para que germinaran como en 20 días. Una vez sembrada y germinada la papa crece y, cuando la planta tiene una altura como de 40 centímetros, se le aplica la primera labor, con una yunta de semillas para después echarle a cada planta el montón de tierra en las raíces. Para el mes de octubre, me cercioré rascando con un azadón que las papas ya estuvieran listas para cosechar. Al día siguiente, fui a abrir brecha para llevar los animales de carga con los costales. Me llevé una sorpresa cuando vi que ya me habían dado gane con las papas. Me habían robado tal vez unos 4 costales. Al regresar al pueblo le conté a un amigo lo acontecido con las papas. Él me dijo: ve de noche porque es cuando se las roban. Y llévate una escopeta, cuando veas al ratero, échale unos tiros para asustarlo, y te traes lo robado. Al día siguiente, me encaminé con mi caballo, la escopeta y unos costales con reatas, subí por el monte como a eso de las 4 de la tarde. Más o menos llegué al terreno como a las 5:30. Acto seguido, llevé a mi caballo a un zacatal junto a mi terreno para pastar, hice una fogata porque para esa hora ya se sentía mucho frío. La luna grandota apareció por los volcanes. Como en un transcurso de 1 hora y media, la fogata se extinguió y el papal y sus alrededores lo circundaban las siluetas de los árboles. Sentí soledad y me dije: tal vez no venga nadie. No sé cuánto tiempo pasó, calculo que eran las 10 de la noche cuando vi una sombra entre la plantación. Sentí miedo, pero a la vez coraje porque supuse que el ratero había llegado. Le puse el cartucho a mi escopeta y me acerqué lo más que pude para ver qué ocurría. Se distinguía una silueta de persona de estatura regular y se inclinaba a rascar con las manos las preciadas papas. Fue entonces cuando dirigí el cañón del arma, pero me dije: ¿y si lo mato? ¿Qué va a ocurrir? Entonces apunté hacia arriba de la silueta de tal manera que tan solo lo asustara. Jalé 1, 2, 3 veces, pero no tronó el arma. Cambié el cartucho y tampoco. Sentí mucho miedo, tanto que empecé a temblar, pero sin quitar la vista de la silueta. Llenó 2 bultos, los unió supongo que con una cuerda. Vi que se revolcó y se convirtió en un animal de 4 patas, parecía un burro metiéndose en medio de los costales. Acto seguido se fue apresurado rumbo al pueblo. Regresé a mi casa con un miedo indescriptible, sin poder conciliar el sueño, pensando si me creerían cuando contara lo que vi. Al siguiente día me encontré con el amigo que me había dicho cómo ahuyentar al ratero. Le platiqué todo y me dijo lo siguiente: oye, los nahuales existen, no se han extinguido y es uno de ellos el que te roba tus papas. Mi suegro era nahual. Antes decían que mi suegro era nahual. Mi suegro ya falleció, pero yo lo vi siempre igualito, nunca envejeció, así como lo conocí así se fue, mejor yo me enviejé. Solo Dios sabe si fue nahual o si no fue. Me decía el señor que me platicó, que donde vivía mi suegro había una cueva grandísima, me decía que cabía hasta un carro. Ya después le pregunté a mi esposo: ¿es cierto que hay una cueva? Sí, había una cueva, pero la tapamos. Y fue así como mi esposo me empezó a platicar de los nahuales. Mi esposo nunca me dijo por qué taparon la cueva, pero me cuenta que había varios peñascos grandotes. Me platicó que aquí en San Pedro Atopan había hacendados, eran los Rivera y los Romero quienes tenían borregos, por lo mismo, tenían muchos peones para que le cuidaran sus borregos. Hasta más de 500. Por eso contrataban peones para cuidarlos, pero amanecían 1 o 2 muertos. Su abuelito le platicaba que las borregas amanecían muertas. No sé si se acuerdan del maguey cuando le sale el quiote, pues que amanecían clavadas las borregas en los quiotes. Y que los peones se platicaban cuando se encontraban por el monte: amanecieron ya tantas borregas muertas. No. Pues también nosotros. Hay que esperarlo, yo tengo una escopeta de pólvora, decía uno. Eso no le va a hacer nada, dijo otro. A un machete le mandaron a poner una punta de madera y la fueron a bendecir a la iglesia. Dicen que sí lo esperaron. Platicaban que se desnudaron, así esperaron al animal para poder verlo. Y sí, lo agarraron. Su cuero estaba bien duro, aunque agarraban una piedra y le pegaban al machete, en vez de herirlo se quebró el machete y se lo llevó incrustado. Al amanecer se fueron siguiendo el rastro hasta Topilejo.
Para esto ya les habían dicho acá en San Pedro que no agarraran nada de lo que les ofrecieran, que iban a llegar y les iban a ofrecer una copita, un taquito. Les advirtieron. Y no van a agarrar nada porque si no ya se fregaron. Y sí, que se juntaron varios peones y fueron siguiendo el rastro, pasaron barrancas, caminos que antes eran veredas, terrenos baldíos de siembra, hasta llegar a Topilejo. Y que nomás tocaron y, venimos por nuestro encargo. ¿Qué encargo? Pues ahí saben ustedes, queremos nuestro encargo. Pero pásenle. Bien amables les decían. Pásenle, pásenle. No, nada más queremos nuestro encargo. ¿Que les ofrecían pulque? Pásenle. ¿Un taquito? No queremos nada, queremos nomás nuestro encargo. Y así bien insistentes. Todos llevaban sus machetes, hasta que dijeron. O nos dan nuestro encargo o a ver aquí da como nos toca. Pues dice que, sí, les dieron el encargo, el nahual herido. Cuando iban de regreso, era un aulladero como de lobos. Al final se murió la persona convertida en nahual y empezaron a aullar los perros como lobos. Eso me platicó mi esposo, yo le digo que son cuentos, pero él dice que es verdad. La rata que gritó como un hombre. Hablando de nahuales, tengo una historia que es tan irreal, pero para mí es la prueba máxima de que existen cosas que la mente humana aún no es capaz de aceptar. Esto me sucedió en la Ciudad de México, yo vivía con mi abuela. Y ella siempre me decía que por las noches veía que andaba una rata dentro de la casa, la cual siempre hacía muchos destrozos. Describía a la rata como algo inusual, ya que me dijo que tenía un gran tamaño, era muy larga y de color gris. Nunca vi a esa rata, y un día me pidió que la ayudara a poner trampas y cosas por el estilo para acabar con dicha rata. Y así lo hice, coloqué trampas, veneno y demás, pero la rata no caía en ninguna de esas trampas, ya que mi abuela seguía viéndola por las noches. Pasaron casi 2 meses, y la rata seguía sin caer en las trampas. Durante todo ese tiempo, siempre me pregunté cómo es que esa rata llegó a la casa de mi abuela, ya que, a pesar de que su casa está en una zona urbana, siempre estaba muy limpia, sin terrenos baldíos donde sus animales pudieran anidar, ni coladeras abiertas, por donde pudiera haber entrado. En una ocasión, mi tío y mi primo también fueron a visitar a mi abuela. Les conté sobre la supuesta rata, y como no caía en ninguna trampa, mi tío se dirigió a la cocina y, de repente, vio pasar a la rata corriendo, y la vio esconderse detrás del refrigerador. Mi tío quedó sorprendido, ya que, como lo había dicho mi abuela, aquella rata era de gran tamaño. En ese momento, mi tío cerró la puerta de la cocina, y nos llamó a mi primo y a mí para que le ayudáramos a acabar con ella. Sorprendido por el gran tamaño de ese animal, mi tío tomó un cuchillo, y lo ató a una escoba, mientras mi primo y yo cubríamos los lados del refrigerador. Para que la rata no escapara, él introdujo por debajo el palo de escoba con el cuchillo y empezó a picar a la rata. En ese momento, comenzamos a escuchar unos gritos horribles que ese animal emitía, pero los gritos sonaban más como si fueran de una persona, desgarradores y escalofriantes. Mi tío no se detuvo, ya que ese animal no dejaba de gritar, por lo que se dio cuenta de que seguía viva. En ese momento, sucedió algo que es muy difícil de creer pero a los tres nos dejó completamente helados. Mientras ese animal seguía gritando, escuchamos claramente como dijo: «¡Hijos de p***!». Un miedo inmenso recorrió mi cuerpo, y me quedé viendo a mi primo y a mi tío, pensando que quizás fui el único que escuchó eso. O que tal vez los gritos de ese animal los confundí y escuché algo diferente. Al ver la cara de sorprendidos de mi tío y mi primo, me di cuenta de que ellos escucharon exactamente lo mismo que yo. Mi tío estaba blanco del susto, y una vez que acabamos con ese animal, lo fuimos a tirar muy lejos. Hasta la fecha, mi tío evade el tema cuando trato de hablarle de aquello que nos pasó ese día. Mi primo siempre me dice: «Ni me recuerdes ese día, no pude ni dormir». Siempre tuve la duda de qué era eso, cómo era posible que hablara y emitiera gritos tan escalofriantes. Se quería llevar a mi abuelo. Hola, comunidad del Gato Macabro. Hoy les comparto esta historia, y debo anunciarles que contiene eventos realmente aterradores. Sin más preámbulo, procedo a relatarla.
Abro hilo, gente. Esta vivencia la he escuchado tantas veces que parece grabada en mi memoria. Mi bisabuelo vivía en un pequeño pueblo casi aislado del resto del mundo. No había luz eléctrica en las calles ni comodidades modernas, pero sí circulaban historias de brujas, nahuales, el charro negro y otros fenómenos de índole sobrenatural. A mi bisabuelo siempre le interesó lo paranormal y el ocultismo, y no tenía reparo en contarlo con detalles que erizaban la piel. Una noche, cuando él regresaba a casa desde un pueblo vecino a caballo, se le hizo muy tarde. Según calculaba, ya estaría alrededor de las 12 o incluso más. Para colmo, la iluminación era mínima, solo la pálida luz de la luna y uno que otro foco lejano. Tenía que atravesar un monte amplio y solitario, un lugar donde el silencio era tan denso que podía sentirse. Mientras avanzaba, notó que el aire se volvió pesado, experimentó la extraña sensación de que algo lo observaba. De pronto, sin razón aparente, sintió la urgente necesidad de desmontar y seguir caminando por un camino más oculto entre la maleza. Él describe que fue como si una fuerza invisible lo hubiera obligado a bajar del caballo. Cada paso lo dirigió hacia una parte todavía más apartada y oscura del monte. Sentía miedo, pero no podía controlar sus movimientos. Su cuerpo parecía paralizado, y lo único que percibía era la mano helada de alguna presencia que lo guiaba. El terror comenzó a invadirlo, sobre todo porque en aquella zona muchos lugareños habían desaparecido sin dejar rastro. Su mente se llenó de pensamientos desesperados. Justo en ese instante crítico, un par de perros salió de un rancho cercano. Sus ladridos rompieron el silencio y corrieron directamente hacia mi bisabuelo. Al principio, él creyó que lo atacarían, pero rápidamente se dio cuenta de que los animales ladraban y se lanzaban furiosos contra algo que estaba detrás de él. Angustiado, trató de voltear la cabeza para ver qué sucedía, pero se encontró casi inmóvil. Lo único que logró percibir fue una llama intensa que se alejaba con rapidez, como si hubiera sido ahuyentada por los canes. Al recuperar lentamente la movilidad, sintió que el ambiente volvía a la normalidad. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, corrió hasta su caballo y emprendió el regreso al pueblo a toda prisa, temiendo que la extraña presencia regresara. En cuanto llegó, fue directamente a buscar al padre de la iglesia local. En esa región se cree firmemente que, si te topas con una bruja y sobrevives, debes acudir a un sacerdote para ser bendecido, pues se dice que si una bruja fija su atención en ti, no renunciará fácilmente. Desde ese día, mi bisabuelo cambió. Aunque siempre había sido creyente en lo sobrenatural, esta experiencia lo marcó profundamente. Se aseguraba de rezar con devoción y llevar amuletos de protección. Afirmaba que en esos lares ocurren cosas que la razón no puede explicar, y repetía una y otra vez que, en la noche más oscura, es cuando las presencias siniestras se encuentran en el camino para acechar a los incautos. Espero que la comunidad del gato macabro la encuentre tan aterradora como yo. El exorcismo del cerdo. Hola a todos, me presento, soy Aurelio, seguidor fiel de este espacio, y quiero compartir con ustedes un suceso muy fuerte que ocurrió hace varios años en la localidad de Santa María del Monte, un pequeño pueblo en la sierra de Guanajuato. Esta historia me la contó mi tía, quien estuvo presente en todo momento y jura que jamás había visto algo tan aterrador en su vida. Según me relató, había un pariente de ella, no de mi familia directa, pero sí emparentada con la suya, que se encontraba muy grave de salud. Los médicos del lugar ya no podían hacer nada por ella y temían que fuese a fallar en cualquier momento. Sin embargo, pasaban los días y esta mujer no lograba morir, a pesar de que su estado era casi de agonía total. Lo más extraño y perturbador era que, cuando intentaba hablar, su voz se tornaba gutural y escalofriante. Parecía como si varias voces hablaran a través de su garganta, algunas con tonos tan roncos que parecían gruñidos de algún animal salvaje. La situación se volvió insostenible en la casa. Mis parientes estaban aterrados, sin saber qué hacer. A pesar de sus rezos y súplicas, la mujer continuaba con esa voz tétrica y, por momentos, se agitaba en la cama como si luchara contra algo invisible que no la dejaba ir en paz. Fue entonces que decidió llamar al padre de la iglesia de Santa María del Monte, un sacerdote reconocido por su devoción y su valentía para enfrentar situaciones extremas. Él no acudió solo, sino que llegó acompañado de algunos monaguillos, varios mayordomos de la iglesia y la estudiantina local, quienes solían participar en ceremonias religiosas importantes. Al llegar, el padre notó de inmediato que la atmósfera en la casa era extremadamente tensa. Su semblante se ensombreció, y con voz firme dio indicaciones a todos. Los monaguillos y mayordomos debían rezar sin descanso, mientras que la estudiantina tocaría.
y cantaría himnos religiosos. Todos recibirían la misma instrucción, no detenerse pasara lo que pasara, porque creía que la música sagrada y la oración constante podrían aliviar a la moribunda y, tal vez, permitirle partir en paz. Sin embargo, mi tía me confesó que, en el fondo, todos sentían un miedo indescriptible, como si presintieran que estaban a punto de enfrentarse a algo realmente maléfico. La ceremonia comenzó con rezos simultáneos. La estudiantina entonó cánticos que resonaban por toda la casa, y el eco de los instrumentos se mezclaba con las voces tensas de los familiares. Mientras tanto, la mujer en agonía soltaba gruñidos y maldiciones. Mi tía, quien estaba a un costado de la cama, sintió que un sudor frío le corría por la espalda cuando escuchó a la enferma gritar, que unos demonios la jalaban. Decía que la tenían sujeta de los pies, que le exigían ir con ellos, y que no la dejarían escapar. Conforme avanzaba la oración, el ambiente se volvía más denso. El sacerdote no dejaba de rociar agua bendita y de pronunciar oraciones, intentando concentrarse pese a los escalofriantes lamentos de la mujer. Los monaguillos y la estudiantina también continuaban con su trabajo, aunque a ratos se notaba que el miedo estaba a punto de vencerlos. Nadie en aquella habitación sabía con certeza cuánto tiempo más podría resistir, porque la fuerza de aquel ente, o lo que fuera que estuviera posando a la moribunda, parecía crecer a cada minuto. De pronto, un grito surgió de la garganta de la enferma. No era un grito humano, sino algo que mezclaba chillidos de puerco con lamentos de dolor. Fue tan espantoso que por un instante todos se quedaron en silencio, como si un escalofrío colectivo los hubiera paralizado. Ese mismo alarido fue seguido por un retortijón estremecedor, y el pariente de mi tía quedó completamente inmóvil, sin respiración ni pulso. Parecía que al fin, después de toda esa tortura, había fallecido. Pero en lugar de sentir alivio, los presentes sintieron que el pánico apenas comenzaba. Mi tía juró que, apenas se apagó la vida de la mujer, algo se movió debajo de la cama. Era una sombra. El sacerdote se persignó y levantó el crucifijo, mientras ordenaba a los demás que no se movieran. El miedo les heló las venas cuando de pronto vieron salir a un cerdo negro. Emitía gruñidos y chillidos horribles, y todos pudieron contemplar, con horror, cómo aquella bestia crecía ante sus ojos. Sus patas se alargaban, su hocico se abría más y más. Aterrados, los monaguillos y los mayordomos se hicieron a un lado, mientras la criatura corría hacia la puerta de la habitación. La estudiantina dejó de tocar de golpe. El cerdo corrió por el pasillo, golpeando muebles y escupiendo gruñidos que resonaban en las paredes, hasta que logró salir a la calle y desaparecer en el campo abierto, perdiéndose entre la oscuridad. Mi tía me dijo que el silencio posterior a este suceso fue casi tan sobrecogedor como el ruido que acababan de presenciar. Nadie habló durante varios minutos, hasta que el sacerdote reunió el valor suficiente para elevar una última oración por el alma de la difunta. Ordenó también a cada uno de los presentes que se confesara y se purificara, porque lo que había aparecido ahí no era algo normal, sino una fuerza maligna que se había manifestado de manera física. A partir de entonces, cada vez que en el pueblo alguien menciona a la señora que agonizó tanto tiempo, siempre añaden esta parte final de la historia, la aparición de aquel cerdo negro y enorme, que se alejó corriendo, como si se tratara de un demonio escapando del lugar. Muchos lugareños creen que ese animal era la representación de lo que atormentaba a la mujer. Otros piensan que era un nahual, o algún tipo de ente que no había podido llevársela hasta que las oraciones y la música sacra la libraron de su influjo, aunque solo al fallecer. Sea cual sea la verdad, la gente en Santa María del Monte no olvida lo sucedido. Mi tía asegura que es la escena más perturbadora que ha presenciado en su vida y que jamás volverá a poner en duda la existencia de fuerzas oscuras. Mi encuentro con un skinwalker. Buen día, gato macabro y comunidad. Mi nombre es Carlos, y quiero compartir con ustedes esta historia que viví hace alrededor de 10 años. Aunque soy de origen latino, ahora vivo en Estados Unidos, en un pequeño poblado de Colorado, cerca de las montañas rocosas. Prefiero usar nombres ficticios para resguardar la identidad de mis amigos, pero los hechos ocurrieron tal cual se los contaré. Verán, la zona donde vivo es famosa por sus extensos bosques y antiguas minas abandonadas que fueron explotadas durante la fiebre del oro. Es un lugar increíble para los amantes de la naturaleza y la aventura. Puedes acampar, recorrer senderos, e incluso atreverte con algunas rutas de escalada. A mis amigos y a mí siempre nos gustó perdernos un fin de semana en medio de la nada, lejos de la ciudad, para simplemente relajarnos y disfrutar de la adrenalina. Aquella vez, fuimos mis amigos Nathan,
Olivia, Brian y yo. Hacía poco que habíamos descubierto los alrededores de una mina perdida. Por cuestiones de privacidad no diré su nombre exacto. Y se nos hizo buena idea acampar ahí. La mina se encontraba a unos 16 kilómetros de la carretera principal, adentrándonos profundamente en los bosques de la montaña. Nathan tenía un par de motocicletas, y era casi una tradición llevarlas a cada campamento. Nos encantaba recorrer los caminos llenos de lodo y tierra, con ese olor a pino y vegetación, que te desconecta del estrés diario. Lo que ninguno imaginaba es que esa noche sería la última vez que viviríamos algo juntos. Al menos con la misma alegría de antes. Tras pasar la tarde correteando con las motos y explorando varias rutas, sugerimos acampar cerca de la entrada de aquella mina que nunca habíamos visto antes. Como jóvenes curiosos, los lugares desconocidos siempre nos atraían, sin pensar en los riesgos. Montamos el campamento, encendimos una fogata y sacamos la comida. Por lo general, no solíamos llevar mucho alcohol, pero ese día íbamos celebrando un logro importante de Brian en su trabajo, así que habíamos empacado bastantes cervezas. Llegada la medianoche, con unas cuantas cervezas encima, la tensión surgió entre Brian y Olivia. Él se había enamorado de ella hace años, pero ella nunca le había correspondido, y esa noche el tema salió a la luz de nuevo. Brian, evidentemente alterado por la bebida y el rechazo, decidió subirse a una de las motos y marcharse sin dar explicaciones. Nathan y yo lo vimos tan furioso que tomamos la decisión inmediata de seguirlo con la otra moto, preocupados de que se metiera en un problema mayor. Los caminos eran desconocidos y llenos de viejos pozos mineros en desuso. Una caída ahí podía ser fatal. Los seguimos por unos 15 minutos, tratando de no perder su rastro, pero de pronto la luz trasera de la moto de Brian desapareció. No oímos ni el motor. Avanzamos despacio y, casi 2 kilómetros después, encontramos la moto de Brian tirada de lado sobre la tierra. Nos bajamos y comenzamos a gritar su nombre. De entre la oscuridad, lo que nos respondió no fue su voz, sino un aullido horripilante, como si rasgaran un pizarrón con garras largas. El estruendo nos heló la sangre. Sin ver opción más segura y con el ruido cada vez más cerca, Nathan y yo trepamos a un árbol para tener una mejor visión y resguardarnos. En ese momento, Nathan soltó un grito de sorpresa y miedo. Justo en el árbol de al lado estaba Brian, aferrado a la rama más alta, paralizado y con la mirada totalmente ida, como si no estuviera ahí. Tardamos cerca de 40 minutos en hacerlo reaccionar. Durante todo ese tiempo, no dejamos de sentir un hedor rancio en el aire, como carne podrida. Dejamos de escuchar el aullido por un rato, así que bajamos a Brian con muchísimo cuidado. Y volvimos rápido a las motos, revisando cada sombra con el corazón a punto de estallar. Cuando parecía que podríamos alejarnos sin problema, de la nada escuchamos el mismo lamento escalofriante, esta vez más cercano. Brian, que ya estaba más consciente, se subió a la moto junto a nosotros y salimos disparados hacia el campamento. Juraría que sintió algo pisándonos los talones, corriendo entre los árboles a nuestro lado. El olor fétido seguía presente, y los ruidos de ramas rompiéndose parecían casi a centímetros. Por fortuna, cuando llegamos, había una patrulla de guardabosques estacionada junto a nuestra tienda de campaña. Olivia, preocupada por la actitud de Brian, había llamado al número de emergencias. Y luego les avisó dónde estábamos. Aparentemente, el ruido del motor en medio de la noche también había alertado a la patrulla forestal. Para nuestra tranquilidad, esa presencia policial hizo que lo que fuera que nos seguía se detuviera en seco, como si no quisiera acercarse más a la luz o la sirena. Una vez a salvo, nos sentamos con Brian para preguntarle qué le había ocurrido. Nos miró con el rostro pálido y dijo: cuando me fui molesto, avancé sin rumbo, pero de pronto sentí que algo me tocó el costado. Caí de la moto y olí algo insoportable, a un animal podrido o muerto. Entré en pánico, lo único que se me ocurrió fue trepar a un árbol para protegerme. La cosa seguía ahí, buscando, caminando alrededor y gruñendo. Se escuchaba grande, muy grande. Aulló de forma horrible y después de eso, solo recuerdo cuando Nathan me sacudió para que reaccionara. Nos quedamos atónitos, contemplando la posibilidad de que hubiera sido un oso pardo o un lince, pero nada de lo que describió Brian coincidía con los animales comunes de la zona. Para colmo, Olivia, que estaba a varios kilómetros en el campamento, también escuchó ese aullido, lo que significaba que había sido extremadamente potente. Entonces, el guardabosques, con gesto serio, dijo algo que nos dejó aterrados. En estos bosques hay más criaturas de las que se imaginan. Ustedes tuvieron suerte. Usualmente la gente que topa con algo así no vuelve a contarlo. Lo dijo como si hablara de un secreto que muchos ignoran. Nos quedamos en silencio, recogimos nuestras cosas y partimos de ahí de inmediato. Hasta el día de hoy no sabemos con certeza qué fue.
Hay quienes especulan que podría tratarse de skinwalkers, o algún tipo de criatura desconocida de estas montañas. Sea lo que sea, nosotros no volvimos a acampar tan adentro de la sierra. Brian, en particular, quedó bastante afectado. Y no ha vuelto a pisar el bosque de noche. ¿Ustedes qué opinan, comunidad de Gato Macabro? ¿Creen que fue un simple animal? ¿O algo más? Gracias por leer mi historia. Cuídense mucho si van a internarse en zonas boscosas. Uno nunca sabe qué cosas hay merodeando la oscuridad. Cuando un skinwalker respondió a mi escepticismo. Me llamo Esteban y tengo 19 años. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, concretamente a un pequeño pueblo en el estado de Oregón, gracias a un programa de intercambio. Mis padres, que viven en Lima, me apoyaron desde el principio, creyendo que este viaje me abriría grandes oportunidades académicas. Nunca imaginé que, más que oportunidades, me toparía con un horror al que todavía no logro ponerle nombre. O que quizás ya lo tenga, aunque sea uno que asusta con solo pronunciarlo. La zona donde me instalé es conocida por sus bosques densos y montañas cubiertas de niebla. Alquilé una modesta cabaña de madera, una sola habitación, un baño pequeño y una sala comedor adjunta a una cocina diminuta. No necesito más. Mi intención era estudiar con tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Además, no podía costear un lugar más grande. Al inicio, todo marchaba bien. El silencio del bosque era reconfortante. Me recordaba un poco a la sierra peruana, aunque el clima aquí era más húmedo y frío. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, la atmósfera empezó a volverse extraña. A veces, al volver de la universidad en el último autobús de la tarde, tenía la incómoda sensación de que alguien me observaba desde el bosque. Miraba de reojo, pero no alcanzaba a distinguir nada. Me repetía que era producto de mi imaginación, sobre todo porque tengo la costumbre de escuchar historias de terror para entretenerme. En Lima trabajaba en un taller de pintura automotriz y, mientras lijaba o pintaba piezas, solía ponerme audífonos y reproducir relatos de aparecidos, brujas y otras criaturas. Cuando vine aquí, retomé esa costumbre, quizás porque las largas horas de soledad me lo permitían. El viernes 28 de febrero, sin embargo, encontré un relato en tu canal, Gato Macabro, que me perturbó. Las tres brujas de Chalma. Cuando terminé de escuchar, me reí un poco y dije en voz alta, ¡ay, por favor, qué exageración! Esto no puede ser real. De alguna forma, sentí que había lanzado una especie de reto al vacío. Esa misma noche regresé a la cabaña antes de lo habitual. Hacía mucho frío, más de lo normal. Cerré bien la puerta y las ventanas, puse la estufa al mínimo para ahorrar algo de gas. Y me acosté con varias mantas sobre la cama. Mi plan era escuchar algunos episodios más de relatos de terror, pero el cansancio me ganó. A los pocos minutos, caí en un sueño profundo. Desperté sobresaltado cerca de la medianoche. Sudaba, a pesar de que el interior de la cabaña seguía frío. Había soñado con una figura femenina que se retorcía hasta volverse un ser blanco, sin orejas, con una boca anormalmente alargada. Los ojos los tenía hundidos, pero con un brillo siniestro. Su presencia me llenó de terror y, en el sueño, yo trataba de gritar, pero la voz no me salía. Al abrir los ojos, me di cuenta de que seguía en mi cama. Intenté calmar mi respiración, pero entonces escuché algo que me cortó la sangre. Rasguños en la puerta principal. Era un rasguño leve, que duró apenas unos segundos y luego se detuvo. Permanecí inmóvil, pensé en levantarme, pero un miedo instintivo me lo impedía. Cuando creí que los rasguños no se repetirían, me armé de valor. Y me puse de pie con cuidado. Encendí la linterna del teléfono para no llamar mucho la atención. Al salir del cuarto, sentí un olor fétido, como de perro mojado mezclado con algo más nauseabundo, que no lograba identificar. Conforme avancé hacia la puerta, el hedor se hizo más intenso. Entonces, al acercar la linterna a la ventana, casi se me sale el alma. Había una silueta, alta, demasiado alta para ser una persona normal, recortada contra la penumbra del bosque. Parecía un perro gigantesco, erguido sobre dos patas, y sus ojos brillaban con un matiz rojizo en la oscuridad. Abrí la boca, pero no grité, el terror me dejó mudo. Poco después, escuché algo peor que cualquier gruñido, una risa. Una risa femenina y burlona, como si se riera de mi incertidumbre. Retrocedí, tropezando con una silla. El golpe sacudió la linterna y el haz de luz se desvió por un segundo. Cuando volvió a apuntar hacia la ventana, la cosa ya no estaba. Quise creer que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero el olor persistía.
Fue entonces cuando recordé las historias de Skinwalkers. Atemorizado, me escondí debajo de la mesa y busqué rápidamente en mi teléfono la oración de San Benito, algo que había escuchado en un episodio de tu canal. Mientras lo hacía, los rasguños volvieron, esta vez a la pared trasera, cerca de mi habitación. Daba la impresión de que la criatura se movía alrededor de la cabaña, buscando un punto de entrada. Mis manos temblaban tanto que me costaba escribir, y cuando quise recitar la oración, las palabras se me trabaron en la garganta. Finalmente, cerré los ojos e improvisé un rezo con toda la fe que pude reunir. No soy muy creyente, pero en ese momento sentí que no tenía otra salida. Pedí a Dios que alejara lo que fuera esa presencia. De a poco, el olor comenzó a disiparse. Aún así, me quedé temblando por mucho tiempo, con la linterna apuntando a la puerta y la ventana, esperando que en cualquier instante aquel ser apareciera de nuevo. Cuando por fin amaneció, salí con cautela y caminé alrededor de la cabaña para ver si había huellas o marcas. Me encontré con unos raspones en la parte inferior de la pared, a la altura de mi ventana, como si algo hubiera clavado ahí unas garras enormes. Llamé a mi madre por teléfono, todavía alterado. Ella me aconsejó que comprara agua bendita, que pusiera ajos machos en ventanas y puertas, y que rezara con una Biblia abierta en el Salmo 91. Aunque me pareciera exagerado, aquella madrugada me había demostrado que quizás necesitaba toda la protección posible. Conseguí agua bendita en la iglesia de la localidad más cercana, donde un sacerdote de edad avanzada me miró con una mezcla de compasión y escepticismo cuando le conté la versión resumida de lo que había visto. Aún así, bendijo una pequeña cruz que luego coloqué sobre el marco de mi puerta. Esa noche, invité a un compañero de clase a quedarse conmigo. No le di todos los detalles, solo le dije que había tenido un susto y que prefería no dormir solo. No ocurrió nada fuera de lo común. Pero no podía evitar sentir que, tarde o temprano, aquello que me acechó podría regresar. He escuchado historias sobre skinwalkers que aseguran que estas entidades se sienten atraídas por la arrogancia o el desafío de quienes niegan su existencia. Mi burla, mi risa de incredulidad frente a algunos de tus videos, pudo ser la chispa que encendió su atención. Ahora, por las noches, mientras estudio o intento dormir, me invade el recuerdo de esa criatura siniestra. Pienso en que, si algo como eso existe, cualquier burla o duda puede abrirle la puerta. Hasta el día de hoy, duermo con una Biblia abierta en el Salmo 91, enciendo velas benditas, y procuro no salir de la cabaña cuando cae la noche. No me avergüenza reconocer que tengo miedo. A veces, todavía escucho ruidos extraños en el bosque, como carcajadas suaves que se mezclan con el viento entre los árboles. Sigo en este lugar, terminando mi intercambio, con la esperanza de que, cuando regrese a Lima, los recuerdos de aquella silueta gigantesca se desvanezcan. Porque, cuando una entidad responde a tu escepticismo, que te obliga a entender, con cruel claridad, que no estás tan solo como creías. Encuentro religioso con un skinwalker. Saludos a toda la comunidad de Gato Macabro. A pesar de que intentó mantenerme en el anonimato, quiero compartir con ustedes algo que viví hace más de 10 años, cuando servía como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones, en una remota región del suroeste de Estados Unidos. He cambiado nombres y algunos detalles, para proteger la privacidad de quienes estuvimos involucrados. Soy originario de México, pero fui asignado a servir en una zona que cubría parte de Arizona y Nuevo México, cerca de varias reservas nativas. Desde muy temprano en las historias sobre skinwalkers, una especie de brujos. Al principio creí que eran solo leyendas locales, pero con el paso de las semanas comencé a escuchar testimonios inquietantes, tanto de miembros de la iglesia como de otras personas que residían en la zona. Tras unos 6 meses en el campo misional, sirviendo en un pequeño barrio cerca de la frontera estatal, no paraba de escuchar relatos sobre una casa que compartían 4 misioneros, 2 asignados al barrio de Mission Creek, y otros 2 al barrio de Sunset East. Gente de la zona nos contaba que por las noches se escuchaban pasos en el techo, rasguños en las paredes, y voces que susurraban. Algunos aseguraban que habían visto criaturas merodeando la casa, parecidas a coyotes, pero demasiado grandes, y con ojos extraños. Como era de esperarse, estos rumores se fueron esparciendo por toda la misión. Los misioneros que habitaban allí hablaban de sucesos paranormales, puertas que se abrían solas, muebles que aparecían movidos del lugar, y un hedor extraño en la madrugada. La gente local les decía que tuvieran cuidado con los skinwalkers, pues esas presencias podrían ser brujos que adoptaban forma de animal. Con 8 meses cumplidos en la misión,
recibí la noticia de que me cambiarían al área de Sunsetis. Eso significaba que compartiría la misma casa de la que tanto se hablaba con los otros 3 misioneros. Mi nuevo compañero sería el Elder Sánchez, y los otros 2, asignados al barrio Mission Creek, se hacían llamar Elder Mena y Elder Roberts. El presidente de Mission me dijo de manera muy directa: necesito que revisen esa casa y, si es necesario, busquen otra donde vivir. Me han llegado demasiados informes de eventos extraños. Y si tienen que hacer lo que sea para estar en paz, háganlo. No queremos más sustos. Me lo dijo en un tono mitad en broma, mitad en serio, y honestamente me sacó un poco de onda. Nosotros, como misioneros, no andamos exorcizando lugares ni mucho menos. Nuestra misión es enseñar sobre Jesucristo y servir a las personas. Sin embargo, entendí que la situación lo estaba rebasando a él también. Cuando llegué a la casa, descubrí que era bastante amplia, con una gran sala donde dormíamos los 4 en camas individuales. Había un pasillo que conectaba con una cocina, un cuarto usado como estudio, y otro espacio que quedaba prácticamente vacío. Detrás, un enorme patio cercado por un muro de bloques, y un cobertizo que se veía lleno de polvo, como si nadie lo hubiera abierto en años. Los primeros días transcurrieron sorprendentemente normales. 0 ruidos, 0 apariciones. De hecho, llegué a pensar que todo lo que habían contado era producto de la sugestión colectiva. Sin embargo, al final de la segunda semana, tuvimos la primera experiencia inquietante. Una noche, mientras bromeábamos antes de dormir, noté que el Mena y el de Roberts estaban un poco tensos, como si esperaran algo. Apagamos la luz y, a los pocos minutos, el Mena se levantó alarmado diciendo que alguien, o algo, había tirado de la cobija de sus pies. Revisé debajo de su cama, y no había nada ni nadie. Ellos juraban que era la misma presencia que, semanas atrás, les había apagado las luces mientras se duchaban, o veían sombras acechando en el bosque. Como no encontré evidencia, me fui a dormir convencido de que se trataba de una broma. Al día siguiente, durante el estudio, habló con Elder Sánchez. Él me confesó que sí había sentido cosas raras antes, pasos en el techo, como si alguien pesado caminaba sobre el falso plafón. O la vez que vio un par de coyotes moviéndose por la ventana trasera, cerca del cobertizo. Como empezaba a sospechar que todo podía ser producto de bromas internas, hicimos una junta improvisada. Entre los 4. Les propuse que, si realmente pensábamos alguna influencia mala, lo primero era tener la casa en orden, limpia y cumpliendo con las normas misionales. Les recordé que muchas veces se dice que la negatividad entra cuando se quiebra la disciplina o hay desorden. Roberts se molestó y dijo que no era culpa de malas normas. Sin embargo, accedieron a limpiar a fondo. Pasamos casi un día entero sacudiendo y revisando cada rincón. En un cajón de la cocina, encontramos algo que no tenía por qué estar ahí. No puedo precisar lo que era, un pequeño talismán o amuleto, pero estaba adornado con símbolos extraños. No pertenece a ninguno de nosotros. Lo desechamos, rezamos una breve oración, y seguimos con lo nuestro. Tras la limpieza, todo pareció normalizarse. Durante varias semanas no hubo sucesos anormales, y hasta consideré llamar al presidente para informarle que no necesitábamos buscar otra casa. Pero un sábado por la noche, mientras preparaba un discurso que daría en la iglesia al día siguiente, volví a experimentar algo difícil de explicar. Serían las 11 de la noche. Sánchez ya se había quedado dormido, y los otros 2 estaban en su habitación. De pronto, escuché pasos fuertes encima del falso techo, como si alguien corriera. Parecían más pesados que los de un gato o un animal pequeño. Se sentían casi humanos, pero demasiado veloces. Esos pasos avanzaron por todo el techo, hasta llegar al fondo del pasillo, que conectaba con la puerta del patio. Luego sentí un silencio sofocante, hasta que escuché 3 golpes en la puerta trasera. Me incorporé en la cama, intentando descifrar si serían mis compañeros, jugando una mala broma. Pero no habría forma de que llegaran tan rápido y sin hacer ruido adicional. Me quedé quieto hasta que, un minuto después, volvió a sonar. Esta vez me levanté de un salto, y caminé hasta la puerta trasera. Pegué la oreja contra la madera, esperando oír pasos huyendo algo que raspara. Escuché una voz que me invitaba a salir, profunda y distorsionada. Podría haberme asustado profundamente, pero sentí un extraño valor. Y retrocedí a terminar mi discurso, como si mi mente se negara a creer por completo lo que acababa de pasar. Al día siguiente, Mena y Roberts aseguraron que era el Skinwalker, haciendo de las suyas. Dicen que estos seres, según la tradición, pueden adoptar forma humana, de coyote, lobo u otros animales, y que a veces golpean las puertas para invitarte a salir. No me jacto de soñar cosas proféticas, pero unas semanas después tuve un sueño que me perturbó. En él, me veía acostado en la cama, la puerta del patio se abría y cerraba sola,
y algo con forma humana pero desfigurada corría hacia mi habitación. Yo gritaba preguntando: ¿quién está ahí? Y en lugar de responder, aquella cosa soltaba carcajadas entrecortadas. En mi sueño, logré confrontarla y le exigí que se fuera, pronunciando el nombre de Jesucristo. Sentí como si se resistiera, transformándose en algo cada vez más repulsivo, hasta que finalmente desaparecía por completo, dejándome una sensación de alivio y terror al mismo tiempo. Desperté sudando. Elder Sánchez dormía plácidamente y no supo nada de lo que me pasaba. Me quedé reflexionando si aquello era una simple pesadilla o algo más. Curiosamente, después de ese sueño, la actividad extraña disminuyó gradualmente hasta cesar. Ya no vimos pasos en el techo, ni golpes en la puerta, ni encontramos sábanas tiradas. Nos enfocamos mucho en mantener la casa limpia y ordenada, orar cada mañana y noche, y respetar al máximo las normas misionales. Llamé al presidente para avisarle de que no necesitábamos mudar nuestro campamento. Él lo sostuvo y, un mes después, me reasignaron a otro sector, llevándose también a Elder Roberts. Supimos de quienes se quedaron en la casa, que ya no volvieron a presenciar ruidos tan escalofriantes. Han pasado varios años desde entonces, y aún me pregunto qué ocurrió en realidad. ¿Fue un engaño colectivo? ¿Una entidad maligna? ¿Un skinwalker, según las leyendas nativas? Lo único que sé es que viví noches de verdadero pavor en ese lugar, y me quedó un profundo respeto por las creencias y advertencias de los lugareños. El nahual del metro. Mi nombre es Gerardo y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta experiencia que les voy a contar ocurrió hace no mucho tiempo, cuando tenía clases por la noche y, por cuestiones de proyectos y tareas, solía salir bastante tarde de la universidad. Mis padres viven fuera de la ciudad, así que no me queda otra más que hacer un largo viaje en metro hasta la estación Indios Verdes para, desde ahí, tomar un camión que me lleva a la zona donde vivo. Nunca pensé que algo tan cotidiano como abordar el metro se convertiría en el inicio de una de las historias más aterradoras de mi vida. Esa noche, como de costumbre, salí de la UNAM cerca de las 10. El trayecto en el Pumabús hasta el metro fue un poco más tardado de lo normal, tal vez por el tráfico o por la hora pico que acababa de pasar. Llegué a la estación alrededor de las 11 y noté que había menos gente de lo habitual. La verdad es que no me molestó. A veces viajar a esa hora tiene sus ventajas, porque uno puede sentarse y descansar después de un día pesado de estudio. Sin embargo, lo que ignoraba era que esa tranquilidad se iba a convertir rápidamente en un ambiente inquietante. Tomé la línea que me llevaría en dirección a Indios Verdes. Entré al vagón que estaba casi vacío, y aún así elegí el último de la formación, como suelo hacer cuando quiero dormir un poco o repasar apuntes sin que casi nadie me moleste. Me senté junto a una ventana. Solo se escuchaba el traqueteo del tren al avanzar por los túneles y, de vez en cuando, el anuncio de la estación siguiente. Creo que éramos solo 3 personas en el vagón. Yo, una chica que me daba la espalda, sin que pudiera verla bien, y un hombre anciano que estaba sentado casi en el extremo opuesto de mí. Al principio, no le presté mucha atención a aquel anciano. Vestía ropas bastante humildes, parecía un atuendo de manta, como si viniera de algún pueblo rural. Llevaba un sombrero de ala ancha y sostenía un palo que daba la impresión de ser una rama gruesa usada a modo de bastón. Algo en él me parecía fuera de lugar, como si hubiera salido directamente de un poblado muy alejado de la ciudad y hubiera aparecido sin más en el último vagón del metro. Me pregunté de dónde vendría, porque no parecía traer ninguna mochila, maleta ni nada. Aún así, lo más inquietante fue darme cuenta de que me estaba mirando fijamente, con unos ojos que parecían reflejar un profundo cansancio. O tal vez algo más. Traté de ignorar su mirada y me puse mis audífonos para escuchar música. Cerré los ojos, intentando pensar en las tareas que me faltaban por terminar, en cualquier cosa menos en la forma en que ese señor seguía mis movimientos con la vista. Sentía su mirada, aún con los ojos cerrados, lo cual me provocó un desagrado que jamás había experimentado. De pronto, sentí la necesidad de cambiar de lugar, pero me contuve. No quería parecer grosero ni paranoico. El metro avanzó, estación tras estación, y sin darme cuenta, la chica que viajaba con nosotros bajó en alguna parada intermedia. Quedamos solo el anciano y yo, y eso incrementó mi sensación de incomodidad. El anciano no se había movido ni un milímetro, seguía sentado y con la cabeza ligeramente inclinada, observándome. Ante la luz amarilla y parpadeante del vagón, su rostro parecía una máscara sin expresión. Aún así, me esforcé por parecer tranquilo.
Cuando faltaban pocas estaciones para llegar a Indios Verdes, el tren se detuvo en una parada que estaba casi desierta. No subió nadie, no bajó nadie más que nosotros dos. Decidí bajarme, aunque no era mi destino final, porque me sentía sofocado. A la vez, me llamó la atención que el anciano también decidía descender en esa estación. Me paré junto a la puerta, y en cuanto se abrió, sentí un extraño alivio al respirar el aire de los pasillos del metro. Escuché el cierre de puertas a mis espaldas y el chirrido del tren alejándose. Miré hacia adelante y vi que el anciano caminaba muy lento, apoyado en su gruesa rama. Su andar era lento, y tenía la espalda encorvada. Decidí mantener mi distancia, por si acaso. En esa estación, a esa hora de la noche, no se veía un alma. Ni personal de seguridad, ni de limpieza, ni usuarios. Era muy extraño, porque incluso en horarios así uno suele toparse con alguna persona rezagada. O con vendedores ambulantes. Pero no, estábamos solos. Podía escuchar mi propia respiración y los pasos lentos del anciano. El lugar estaba mal iluminado y había partes donde solo parpadeaban luces. Seguí caminando detrás de él, y en un momento me di cuenta de que no tenía sentido sentirme tan inquieto. Pensé en rebasarlo y salir rápido para tomar otro tren o quizás un taxi, lo que fuera necesario para llegar a casa. Pero cuando traté de pasar a su lado, casi sintió un repelús, como si algo me detuviera. Él se detuvo en seco, volteó a verme sin levantar la cabeza por completo, y su mirada en esa oscuridad parecía la de un animal. Sentí mucho miedo al ver lo que me pareció una sonrisa, o tal vez un gesto de burla, a pesar de la poca luz. «Señor, ¿necesita ayuda?». Pero él no respondió. En cambio, retomó su andar, más lento que antes, como si cargara un gran peso. Y así seguí, hasta que de pronto se escuchó un ruido metálico en algún rincón de la estación. Me distraje un segundo y, cuando volví la vista, ya no lo vi. Caminé otro tramo y noté con sorpresa que su rama, ese horrible palo que usaba de bastón, estaba tirado en el suelo, como si lo hubiera dejado caer. Me apresuré para salir de la estación lo más rápido que pude. Subí las escaleras y crucé los torniquetes con un ligero temblor en las manos. Comencé a caminar hacia la salida principal, buscando algún sitio iluminado, y entonces lo vi, un perro a lo lejos. Estaba detenido a mitad de la banqueta, mirándome. Era un perro negro de tamaño mediano, de aspecto muy extraño, con ojos muy similares a los del anciano. Seguí caminando, mirando de reojo al animal que permanecía inmóvil. Al llegar a la avenida, noté que el perro empezó a seguirme. No lo hacía de forma agresiva, pero mantenía una distancia prudente que me incomodaba más que se viniera corriendo hacia mí. Su presencia me hacía sentir observado. Me recordaba de alguna forma la mirada penetrante del anciano en el vagón. Caminé unas cuadras con el perro detrás. Cada vez que volteaba, él se detenía, ladeaba un poco la cabeza. Había algo extraño en su mirada, era casi humana. De pronto, me pareció escuchar un sonido que provenía de mi espalda, como un susurro, pero cuando me detuve a escuchar con más atención, solo capté el ruido de los autos lejanos. Aún así, la sensación de que alguien pronunciaba mi nombre era cada vez más fuerte. Al doblar en mi calle, ya me encontré a tan solo 2 cuadras de mi casa. Apresuré el paso, casi trotando. Mi corazón latía acelerado, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Era un miedo irracional, desde que vi a ese anciano en el metro. Cuando me faltaban apenas unos metros para llegar, sentí como si algo o alguien exhalara aire frío en mi oído. Salté del susto y casi pierdo el equilibrio. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo al perro, inmóvil, a mitad de la calle, con la cabeza agachada. Entré al patio de mi casa, cerrando el portón con un golpe. Escuché unos pasos que se acercaban. El perro se había detenido fuera, pero se asomaba por la rendija entre el portón y la pared de concreto. Pensé que si ladraba o se abalanzaba, lo escucharía mi familia, pero esa noche yo estaba solo. Y entonces ocurrió algo que es difícil de decir. En vez de un ladrido, escuché un murmullo, como si intentara decir algo. Me quedé paralizado un momento. Luego, se formó una voz grave, que decía: «No andes solo en la noche». La puerta del patio se movió violentamente. El perro, o lo que fuera, empujó con fuerza desde fuera. Tenía tanto miedo que no podía moverme. De pronto, los golpes se calmaron. Y corrí a la sala, encendí todas las luces y me encerré. Revisé por la ventana y no vi nada en la calle. Ese perro se había ido tan rápido como el anciano. Las siguientes horas las pasé en vela, sin saber qué hacer. Si le llamaba a mi familia estoy seguro que no me iban a creer. Dormí con todas las luces prendidas. Aún hoy, cada vez que regreso tarde y tomo el metro, se me revuelve el estómago al recordar esta experiencia. No sé qué era ese anciano, ni ese perro, ni por qué se desvaneció dejando atrás solo una rama en el piso.
He hablado con mis amigos y algunos sugieren que podría tratarse de un nahual. No sé si creer en eso, pero lo que viví me dejó un miedo profundo. A veces paso cerca de esa estación de camino a casa y no puedo evitar mirar de reojo hacia los pasillos, esperando no encontrarme con aquel anciano o con un perro misterioso. Desde entonces, trato de salir más temprano de la UNAM. Y cuando no lo logro, viajo acompañado de algún compañero. Puede que suene exagerado, pero el terror que sentí esa noche no se lo deseo a nadie. Con este relato no pretendo convencer a nadie de que crea en historias paranormales. Simplemente comparto lo que viví para sacar un poco de este peso que siento en el pecho cada que lo recuerdo. Tal vez alguien más haya tenido una experiencia similar y sepa de qué se trata. Los nahuales del cementerio. Hola, gato macabro. Mi nombre es Raúl. Llevo algunos años trabajando como velador en un cementerio de un pequeño municipio de México. Nunca pensé en presenciar algo que pudiera desafiar la lógica, mucho menos algo que me llevaría a creer en las leyendas de nahuales. Quiero compartir mi historia porque siento que, mientras la tenga guardada, no podré descansar. Entré a trabajar en el panteón hace casi 2 años. Al principio, pensaba que no había nada fuera de lo común, me limitaba a caminar, y revisaba que no hubiera vándalos o gente que entrara a hacer actos de brujería. De vez en cuando, encontré velas encendidas o gallinas muertas, pero nada especialmente aterrador. El tiempo fue transcurriendo y yo me acostumbré al silencio de la noche, a la penumbra de las tumbas y a los aullidos lejanos de los perros callejeros. Muchas veces, mi mayor temor era quedarme dormido y fallar en mi responsabilidad de vigilar el lugar. Sin embargo, hace alrededor de 3 meses, empecé a notar algo extraño. Había tumbas con la tierra removida. Algunas veces eran solo pequeños montículos, pero otras, el agujero resultaba mucho más profundo de lo que un animal podría cavar. La primera ocasión que lo vi, pensé en perros buscando restos. Volví a tapar la tierra lo mejor que pude y no mencioné nada a mis superiores. No quería alarmar a la administración sin una prueba concreta de que alguien estaba profanando las tumbas. Conforme pasaron los días, el fenómeno se repitió en diferentes secciones del cementerio. No podía atribuirlo siempre a perros o gatos, porque la tierra quedaba arrancada con una fuerza que me inquietaba. Parecía que algo escarbaba con desesperación, como si quisiera llegar al ataúd o a su contenido. Empecé a llevar una libreta donde anotaba las tumbas afectadas y la fecha en que las encontraban con la tierra removida. Me llamó la atención que la mayoría pertenecía a personas que habían muerto en circunstancias extrañas o violentas, aunque quizás fuera simple coincidencia. Una noche, cerca de la medianoche, estaba recorriendo la zona más antigua del cementerio. Llevaba mi linterna y mi vieja lámpara de aceite, pues esa área carece de buena iluminación. De pronto, escuché un sonido, como si alguien estuviera palmeando la tierra o golpeándola con fuerza. Apagué la lámpara para aguzar el oído. El ruido volvió a repetirse, pero esta vez acompañada de un rasgueo, como uñas arañando la tierra. Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de un perro grande, o incluso alguien intentando saquear una tumba para extraer joyas. Me armé de valor y caminé siguiendo el sonido, ocultándome tras los enormes mausoleos. Y la linterna, en mi mano derecha, parecía temblar por mis nervios. Llegué a una tumba semiabierta, con la tierra amontonada a un lado. La escena era escalofriante. Había 2 figuras humanoides inclinadas sobre el agujero. El primero que alcancé a ver tenía la espalda ancha y un pelaje oscuro, cubriendo parte de sus brazos, mientras que el segundo era más delgado y de menor estatura, pero sus extremidades terminaban en garras que se hundían en el suelo. Por la tenue luz de mi linterna, me di cuenta de que parecían estar escarbando la tumba. Contuve la respiración, horrorizado. Entonces, noté que ambas criaturas voltearon a mirarme. Sentí un terror paralizante, y una parte de mi cerebro gritó que corriera, pero no pude moverme. El más grande soltó un gruñido extraño, no era un perro definitivamente. Mientras que el más pequeño se incorporó con lentitud, sin apartar la mirada de mí. Observé sus rasgos con mayor claridad. Su rostro se parecía al de un ser humano, pero su boca se alargaba en un hocico corto y sus dientes parecían demasiado largos. Me recordé a un coyote o un perro, pero conservando cierta estructura humana. Allí, frente a mis ojos, estaba la viva imagen de un nahual, o al menos así lo interpreté al instante. Pude, al fin, reaccionar y retroceder un par de pasos. Escuché a la criatura más grande gruñir otra vez. Apunté la linterna hacia ellos, con la esperanza de ahuyentarlos, pero solo conseguí que se enfurecieran más.
y acercarse más a ellos habría sido un acto suicida. Di media vuelta y corrí por entre las tumbas, tropezándome con los bordes de concreto y cruces oxidadas. Sentía mi pecho arder por la falta de aire. Mientras huía, escuchaba sonidos de respiraciones jadeantes que me seguían a cierta distancia. Un pequeño impulso de supervivencia me obligó a no detenerme. Tras doblar una esquina formada por dos mausoleos, resbalé y caí al suelo, golpeándome la rodilla. Casi solté un grito. En ese momento, vi como la criatura más pequeña asomaba la cabeza por el rincón de una de las lápidas. Apreté los dientes y logré ponerme de pie, cojear unos metros y, por pura fortuna, llegar a la caseta donde guardaba mis cosas. Cerré la puerta de metal y eché el pasador, esperando que fuera suficiente para mantener a raya esas cosas. Dentro de la caseta, intenté tranquilizarme. Apagué la linterna y esperé en la oscuridad, temblando de miedo. A través de la pequeña ventana, alcancé a ver una figura que se movía, pero no vi si era la criatura grande o la pequeña. Permaneció merodeando unos instantes, luego pareció alejarse. No sé cuánto tiempo pasó antes de que encontrara el valor para asomarme. Tal vez fueron 5 minutos, o tal vez media hora. Lo cierto es que no escuché más pasos ni rasguños. El silencio volvió. A la mañana siguiente, salí a revisar la tumba donde descubrí a esas criaturas. La tierra seguía abierta, pero el féretro estaba intacto. Había huellas alrededor, como si alguien hubiera arrastrado los pies o hundido garras en el lodo. Quise contarles a mis jefes lo que había visto, pero temía que se rieran de mí o me despidieran. Al final, les dije que alguien estaba escarbando las tumbas y que me refería a profanadores. Evité mencionar la palabra nahual. Desde ese suceso, no he vuelto a verlos directamente, pero mi rutina cambió por completo. Vivo con el miedo de que esas criaturas vuelvan a aparecer, que me acechen y terminen por atacarme sin piedad. Así concluye mi testimonio. No puedo afirmar con certeza que fueran nahuales, pero lo que vi aquella noche no se parecía a ningún ser humano ni a ningún animal común. El nahual que no murió. Hola, gato macabro. Mi nombre es Santiago y tengo una experiencia que sucedió hace poco tiempo en los bosques cercanos a mi ciudad. Siento una mezcla de incredulidad y un miedo profundo. Lo que te contaré involucra algo que ni mis amigos ni yo logramos explicar con la lógica. Todo comenzó un fin de semana que decidimos ir de campamento. Éramos 4, mi mejor amigo Carlos, su novia Karen, mi prima Lucía y yo. Planeamos pasar 2 noches en una zona boscosa bastante tranquila. Creíamos que ahí podríamos disfrutar de la naturaleza, y de paso, hacer fotos para un proyecto de la universidad. Además, Karen insistía en que necesitaba aire fresco para inspirarse en su trabajo de pintura. El primer día transcurrió sin complicaciones. Instalamos las tiendas de campaña, buscamos leña y recorrimos un pequeño río que corría cerca del lugar. Tomamos bastantes fotos del paisaje y bromeamos sobre leyendas locales. Ninguno de nosotros se imaginaba entonces lo que iba a ocurrir al día siguiente. Cuando llegó la noche, cenamos en una fogata y charlamos sobre cosas de la universidad. Así que decidimos acostarnos temprano para aprovechar el día siguiente. La mañana nos recibió con un cielo nublado. Después de un desayuno rápido, dimos una caminata por un sendero que nos habían recomendado en un foro de excursionistas. Al cabo de un par de horas, notamos que la vegetación se hacía más densa. Aquel sector parecía menos transitado. De pronto, Lucía se detuvo y pegó un grito, señalando algo a la distancia. Cuando nos acercamos, descubrimos lo que parecía ser un cuerpo humano. Estaba boca abajo entre la maleza. Nos quedamos horrorizados, sin saber cómo reaccionar. Al principio, creímos que podríamos tratar de un excursionista que había sufrido un accidente. Carlos y yo nos atrevimos a acercarnos para verificar si todavía estaba con vida. Con extremo cuidado, Carlos tocó el cuello de la persona para buscar pulso, pero negó con la cabeza. Parecía no haber signos vitales. Sin embargo, mientras yo observaba más de cerca, reparé en un detalle. Las partes de su cuerpo se veían extrañas, muy largas y delgadas. Los dedos, en particular, eran demasiado largos, casi como si fueran patas de un oso. Las articulaciones parecían hiperextendidas, como si estuvieran dislocadas. Levanté la mirada para confirmar que no se trataba de una ilusión óptica, pero todo resultó muy real. Carlos empezó a retroceder, pálido. Karen, con ojos llorosos, insistió en que debíamos reportarlo de inmediato a las autoridades. Sacamos un teléfono para ver si teníamos señal y, por fortuna, logré conectar con el número de emergencias. Aunque la comunicación era intermitente, me las arreglé para explicar la situación y la ubicación aproximada.
Nos pidieron que esperáramos y que no tocáramos nada. Decididos cumplir con lo que se nos indicaba, nos alejamos un poco para no alterar la escena y esperamos. Pasaron los minutos y la ansiedad comenzó a aumentar. No imaginábamos que tardarían bastante en llegar. Mientras tanto, tratábamos de mantener la calma, especulando sobre qué podría haberle sucedido a esa persona. Algunas teorías rondaban la mente de todos. ¿Sería un accidente muy extraño? ¿Un ataque de algún animal salvaje? ¿O una deformidad congénita que nunca habíamos visto? De pronto, escuchamos un ruido que nos sobresaltó a todos, un leve crujir de ramas provenientes del lugar donde estaba el cadáver. Nos miramos confundidos. Con cautela, Carlos y yo volvimos a acercarnos. Para nuestra sorpresa y horror, el cuerpo había desaparecido. Quedaban marcas en la tierra, como si algo lo hubiera arrastrado. Aquello era aterrador. ¿Cómo podía un cadáver sencillamente levantarse? ¿O ser removido en cuestión de pocos minutos sin que nadie lo notara? Sobre la hierba, se veían huellas muy anormales. No eran huellas de humano ni de algún animal conocido. Se marcaban con varios dedos alargados. Lucía se llevó las manos a la boca para evitar un grito. Parecía que alguien se lo había llevado. Inmediatamente, llamamos de nuevo al número de emergencias para actualizar lo ocurrido, pero la señal se cortó a mitad de la llamada. Lo único que podíamos hacer era aguardar o intentar encontrar a la policía en persona. Decidimos dividirnos en dos grupos. Carlos iría con Karen a buscar una posición más alta desde la que pudiéramos conseguir mejor señal, mientras que Lucía y yo nos quedamos intentando ver si, por alguna casualidad, el cadáver había sido movido a otro punto cercano. No avanzamos mucho. El temor de encontrarnos con algo aún peor nos mantenía prudentes. Media hora después, Carlos y Karen regresaron, con el rostro igual de asustado. No habían logrado contactar con nadie, y comenzaba a caer una llovizna suave. Nos pusimos de acuerdo para volver al campamento, recoger nuestras cosas y dirigirnos a la carretera lo antes posible. Si la policía estaba en camino, no queríamos que nos sorprendieran en medio del bosque cuando lloviera más fuerte. En el camino de regreso, no dejamos de sentirnos vigilados. Llegamos a nuestro campamento y empezamos a levantarlo con prisa. El ambiente era tétrico, y ninguno podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel cuerpo. Aún así, recogimos nuestras cosas y abandonamos el lugar, siempre mirando hacia atrás. Tras un largo trecho, por fin nos topamos con un vehículo de la policía rural que llevaba a 2 oficiales y un paramédico. Les narramos lo sucedido. Pese a nuestro nerviosismo, los agentes conservaron la calma y nos pidieron que los guiáramos hasta la zona exacta. Regresamos junto a ellos, pero, como temíamos, no encontramos ningún cuerpo. Las huellas se habían desdibujado con la lluvia y el lodo, de modo que solo quedaban algunas marcas borrosas. Nos hicieron varias preguntas, al tiempo que tomaban notas. Intentamos describir las proporciones de aquel ser y los rasgos de las garras. Aunque no dijeron nada que confirmara nuestras sospechas, el rostro de uno de los oficiales parecía mostrar preocupación. Al final, solo quedó un breve informe. Nos recomendaron volver a la ciudad. Nos marchamos sintiendo un vacío y, de alguna forma, con una conciencia distinta sobre lo que se oculta en lugares remotos. Antes de irnos, uno de los policías se acercó a mí y, en voz baja, murmuró: "Dicen que en estos montes aparece un nahual". Esa frase se me quedó grabada. Cuando contamos la historia a otras personas, muchos se muestran escépticos. Algunos creen que exageramos o que vimos mal por el susto. Sin embargo, mis amigos y yo mantenemos la certeza de que aquel día encontramos algo real. Un cuerpo que, lejos de quedarse inerte, desapareció sin dejar rastro. Es como si lo que fuera que habitaba en él aún siguiera con vida. Desde entonces, nunca más hemos regresado a ese bosque. Cada vez que escucho tus relatos de nahuales o de skinwalkers, gato macabro, vuelvo a experimentar ese miedo profundo e irracional. El señor Marco. Hola, gato macabro. Me llamo Emiliano y te voy a contar la experiencia tan aterradora que tuve hace ya algunos años. Yo vivía tranquilamente con mi familia en la ciudad y cada viernes iba a visitar a mi abuela, que residía en un pueblo cercano. Ese día, como ya era costumbre, era viernes y me tocaba ir con mi abuela a dormir con ella. Mi abuela vivía sola y siempre estaba sola, así que le alegraba mucho que la visitara cada viernes. Como de costumbre, fui a verla. Llegué a su pueblo un poco tarde, pues ya eran las 5:30 de la tarde. Cuando llegué, noté que el lugar estaba bastante desolado y silencioso. Después de caminar unos 5 minutos, llegué a la casa de mi abuela.
pero antes de tocar la puerta vi a toda la gente del pueblo vestida de negro, pasando frente a la casa. Era el funeral de alguien, pero no sabía de quién. Mientras la gente pasaba a mi lado, sentí una vibra muy extraña y comenzó a hacer mucho frío, algo poco común en el pueblo de mi abuela. Aún así, no le di mucha importancia. Mi abuela me abrió la puerta y, tras saludarla, le pregunté quién había fallecido. Ella me dijo que el difunto era el señor Marco. El señor Marco era el brujo anciano del pueblo. Yo casi no tenía contacto con él, pero decían que hacía limpias y ayudaba con los espíritus en las casas. Mi abuela me contó que, cuando él era un poco más joven, hizo un pacto con el diablo una noche, y desde entonces se convirtió en brujo. Nadie supo de qué murió, solo lo encontraron en su casa con algunas heridas, como si tuvieran pequeños orificios en sus extremidades, incluyendo piernas y brazos. Como el señor Marco no salía de su casa, no era extraño no verlo merodear por el pueblo. La gente se dio cuenta de que estaba muerto al pasar frente a su casa y percibió un olor muy desagradable, lo que quizás indicaba que llevaba varios días sin vida. Mi abuela no solía asistir a funerales porque no le gustaban, así que aquel día permaneció en casa. Después de contarme todo, me recibió como siempre con una rica comida y, de postre, mis galletas con leche favoritas. Conversamos, como de costumbre, acerca de la familia hasta que llegó la hora de dormir. Todo iba bien, hasta que, antes de acostarme, me dijo algo que nunca me había dicho: hijo, vete a dormir y enciérrate en tu habitación. Si escuchas que tocan la puerta de tu cuarto o la puerta principal, por lo que más quieras, no abras la puerta, aún así oigas lo que oigas. Me pareció muy extraño, pues era la primera vez que me lo advertía, pero obedecí y le dije que no se preocupara. Llevaba mucho tiempo con problemas para dormir, y esa noche no fue la excepción. Ya era bastante tarde, alrededor de las 2:15 de la madrugada, y no lograba conciliar el sueño. Recuerdo bien la hora porque estaba con mi celular, hasta que escuché que algo se rompía en el piso de abajo. Bajé rápidamente para ver qué había pasado o si mi abuela estaba bien. No vi nada, ni siquiera cristales rotos, y me pareció muy raro. Cuando estaba a punto de volver a mi habitación, tocaron la puerta principal. Hijo, soy yo, ábreme. Salí a tomar un poco de aire y se cerró la puerta. No tengo llaves. Ábreme, por favor. Oí esa voz desde fuera, idéntica a la de mi abuela. Me asusté mucho y me puse a pensar. Era muy extraño que mi abuela saliera, y menos a esa hora. No sabía qué hacer, hasta que volví a escuchar esa misma voz. Hijo, por favor ábreme. Tengo mucho frío, ya me quiero dormir. La desesperación me superó y decidí abrir la puerta. Creo que fue el peor error que cometí en mi vida hasta hoy. Apenas la abrí, lo que vi me dejó helado. Era un señor muy anciano, con bigote y sombrero. Es lo único que recuerdo de él, y dudo que alguna vez se me olvide. En cuanto abrí la puerta, esa cosa me dijo: Hijo, ¿por qué no me abrías? Llevo mucho tiempo esperando. Pero ya con otra voz, totalmente diferente, no era la de mi abuela, ni siquiera sonaba humana. Mi reacción fue cerrar la puerta de golpe y correr a mi habitación. Al subir, me encontré a mi abuela, y me asusté todavía más. Ella notó mi rostro pálido y me preguntó qué sucedía. Yo, con pocas palabras, le conté todo, el ruido en el piso de abajo, la puerta y cómo había imitado su voz. Cuando se lo dije, su expresión cambió de misterio a terror. Me preguntó qué más había visto o escuchado. Le mencioné al señor que apareció detrás de la puerta y se lo describí. Me dijo que le recordaba a alguien. Rápidamente bajó y, con el valor que tenía, se asomó unos segundos por la ventana. Al volver a mirarme, tenía el rostro pálido y se veía muy asustada. Le pregunté qué sucedía, qué era esa cosa, y me respondió que no entendía cómo, pero era el señor Marco. En ese instante, me quedé paralizado de miedo. No lo reconocí porque hacía años que lo había visto por última vez, pero mi abuela sí lo identificó. Ella me dijo que subiera a su habitación y que nos encerráramos, pero antes teníamos que apagar todas las luces y asegurar puertas y ventanas, porque íbamos a rezar. Tras hacerlo, subimos a su cuarto y nos encerramos. Me contó más detalles sobre el señor Marco, sobre cómo practicaba brujería y el pacto que hizo con el diablo. Me dijo que probablemente había venido a buscar el alma de alguien y que, si podía, se llevaría cuantas almas le fuera posible. Yo estaba aterrado y no sabía qué responder. Entonces ella tomó mis manos y me pidió que repitiera lo que decía. Comenzó a recitar una oración que jamás había oído, pero al final pronunció algo que nunca podrá olvidar. 3 veces dijo: perdón, señor Marco. Perdón, señor Marco. Perdón, señor Marco. Cuando terminó, le pregunté por qué hacía todo aquello. Me dijo que era una especie de ritual. Me confesó que, de algún modo, esperaba que el espíritu del señor Marco viniera a darnos un susto, tal cual lo he expresado.
Luego me pidió que no me preocupara, que no pasaría nada, y que por favor me fuera a dormir, recordándome que Dios siempre estaba conmigo. Regresé a mi habitación, pero tampoco pude dormir esa noche. Permanecí alerta hasta el amanecer, pero ya no sucedió nada. Tristemente, mi abuela falleció hace medio año. Hasta entonces seguí visitándola cada viernes, como de costumbre, aunque después de aquella experiencia, nunca volví a sentir lo mismo al ir a su casa. Pues esa es mi historia, gato macabro. Muchas gracias y quedo al pendiente.